Cuando los policías me pusieron las esposas delante de todo el edificio, sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. 62 años de vida, y nunca había imaginado que terminaría así, humillada frente a los vecinos que me conocían desde hacía décadas, arrestada por mi propio hijo. Carlos estaba ahí, con los brazos cruzados, viendo cómo me llevaban como si fuera una delincuente común. Valentina, su esposa, grababa todo con el teléfono, con esa sonrisa fría que ahora reconozco como la máscara que siempre había usado conmigo. «Mamá, tú te lo buscaste». Fueron las últimas palabras que escuché de Carlos antes de que cerraran la puerta del patrullero. 20 años. 20 años financiando ese apartamento, sacrificando mis vacaciones, mis gustos, mi propia comodidad, para que él tuviera un hogar. Y ahora me decían que yo era la perturbadora, la loca que no sabía cuándo parar. Pero todo había comenzado de manera tan normal, tan dulce. Era un domingo soleado de marzo cuando Carlos me invitó al portal a almorzar, en el apartamento. «Mamá, ven a casa. Valentina preparó tu plato favorito», me había dicho por teléfono, con esa voz cariñosa que conocía desde que era niño. Llegué con una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales, pensando que, tal vez tenían alguna buena noticia que compartir. El apartamento olía a pollo asado con hierbas, y la mesa estaba puesta con los platos de porcelana que yo les había regalado en su boda. Valentina me recibió con un abrazo que duró más de lo normal, y Carlos me besó la frente como hacía cuando era pequeño. «Siéntate aquí, mamá, en tu lugar favorito», me dijo, señalando la silla junto a la ventana donde siempre me gustaba sentarme para ver el jardín del edificio. Durante el almuerzo, hablamos de todo un poco. Luna, mi nieta de 16 años, me contaba sobre sus clases de arte, mientras Carlos me preguntaba sobre mi salud y si necesitaba algo para la casa. Valentina permanecía más callada que de costumbre, sonriendo pero con los ojos perdidos en algún punto lejano. Debía haber notado esa mirada, esa forma en que evitaba cruzar los ojos conmigo directamente. Cuando terminamos de comer, Carlos sirvió café en las tazas azules que yo le había comprado años atrás, y fue entonces cuando dijo algo que debería haberme alertado. «Mamá, qué bueno que ya no tienes que preocuparte más por las cuotas del apartamento. Debe ser un alivio enorme para ti», lo dijo con una sonrisa. Pero había algo en su tono que no encajaba, algo que no supe identificar en ese momento. Yo acababa de hacer el último pago del financiamiento la semana anterior. 20 años exactos de cuotas mensuales que había pagado, religiosamente, sin fallar ni una sola vez. Había trabajado turnos extras en la clínica donde era enfermera, había vendido algunas joyas de mi madre, había renunciado a 1000 pequeños lujos para asegurarme de que Carlos pudiera tener su propio hogar. «Sí, es un alivio», le respondí. «Pero también me da mucha felicidad saber que ahora el apartamento es completamente tuyo». Valentina tosió suavemente y se levantó para buscar más café. Y en ese momento, Carlos me miró con una expresión extraña, como si hubiera dicho algo incorrecto. «Mamá», me dijo, inclinándose hacia adelante. «Creo que hay algo que no entiendes bien. El apartamento ya está a nuestro nombre desde hace años. Nosotros nos hicimos cargo de todos los trámites legales cuando vimos que tú ya no podías manejar esas cosas tan complicadas». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo que ya no podía manejar cosas complicadas? Yo había manejado todas las finanzas de la familia durante décadas. Había criado a Carlos sola después de que su padre muriera. Había administrado mi propio dinero sin problemas. ¿De qué estás hablando, Carlos? Yo pagué todas las cuotas. El apartamento está a mi nombre, le dije, sintiendo cómo la confusión se mezclaba con una inquietud creciente. Valentina regresó con la cafetera y se sentó a mi lado, poniendo su mano sobre la mía con una sonrisa condescendiente. «María, querida,
Sabemos que a veces te confundes un poco. Es normal a tu edad. Por eso Carlos y yo decidimos hacernos cargo de todo antes de que hubiera problemas. Su voz era suave, maternal, como si le estuviera hablando a una niña pequeña. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Nosotros te agradecemos mucho todo lo que hiciste, pero ahora es momento de que te relajes y nos dejes a nosotros manejar estas responsabilidades. Luna, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño y miró a su padre con una expresión de desconcierto que me tranquilizó un poco. Al menos ella parecía tan confundida como yo. «Pero yo tengo todos los recibos», insistí, sintiendo cómo la voz se me quebraba ligeramente. «Tengo la escritura original, tengo todos los documentos del banco. ¿Cómo pueden haber cambiado la titularidad sin que yo lo supiera?» Carlos suspiró profundamente, como si estuviera perdiendo la paciencia con una persona difícil. «Mamá, tú nos diste poder para actuar en tu nombre. ¿No te acuerdas? Fue hace 3 años, cuando estuviste enferma con esa gripe tan fuerte. Dijiste que no querías preocuparte más por estos temas». No podía creerlo. Sí, había estado enferma, pero jamás había firmado un poder tan amplio como para que pudieran transferir la propiedad del apartamento. El resto de la tarde pasó como en una neblina. Traté de mantener la compostura, de no crear una escena delante de Luna, pero por dentro sentía que algo fundamental se estaba desmoronando. Carlos y Valentina siguieron hablando de temas triviales, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubieran acabado de decir que el apartamento por el cual había trabajado durante 20 años ya no era mío. Cuando me despedí, Carlos me abrazó con la misma calidez de siempre, pero ahora ese abrazo me parecía falso, calculado. «Te queremos mucho, mamá», me susurró al oído, «y queremos que sepas que siempre tendrás un lugar en nuestro hogar». Nuestro hogar ya no era tu apartamento o el apartamento. Ahora era nuestro hogar. Y yo era simplemente una invitada que debía estar agradecida por ser recibida. Esa noche, en mi pequeño departamento de 2 ambientes, saqué todos los documentos que tenía guardados en la caja fuerte. Ahí estaban: la escritura original con mi nombre, todos los recibos de pago, las cartas del banco confirmando cada cuota abonada. Ningún documento mencionaba un poder amplio otorgado a Carlos. Ningún papel sugería que yo hubiera autorizado la transferencia de la propiedad. Mientras revisaba cada hoja bajo la luz de la lámpara del escritorio, sentí cómo una rabia fría comenzaba a crecer en mi pecho. No era la rabia explosiva de un momento, sino algo más profundo, más peligroso. Era la rabia de quien descubre que ha sido traicionada por las personas en las que más confiaba. Al día siguiente decidí ir al registro de la propiedad para verificar qué había pasado exactamente con el apartamento. Era lunes por la mañana y el edificio gubernamental tenía ese olor característico a papel viejo y desinfectante que siempre me recordaba a los hospitales. La funcionaria, una mujer joven llamada Rosa, me atendió con amabilidad cuando le expliqué mi situación. «Señora María, necesito que me muestre su documento de identidad y me dé la dirección exacta del inmueble», me dijo mientras encendía su computadora. Mis manos temblaban ligeramente mientras le entregaba mi cédula, no por nervios, sino por la anticipación de confirmar lo que ya sospechaba. Rosa tecleó durante varios minutos, frunciendo el ceño mientras revisaba la pantalla. «Aquí está el historial», me dijo finalmente, girando el monitor para que yo pudiera ver. El apartamento efectivamente estuvo a su nombre desde 2004 hasta hace 8 meses. En septiembre del año pasado, se registró una transferencia a nombre de Carlos Antonio Rodríguez y Valentina Esperanza Morales. Mi corazón se detuvo. 8 meses. Habían hecho la transferencia 8 meses atrás,
mientras yo seguía pagando religiosamente las cuotas del financiamiento como una idiota. ¿Qué tipo de documento respaldó esa transferencia?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Aquí dice que fue mediante escritura pública, con poder general otorgado por usted en agosto del año pasado, respondió Rosa, señalando una línea en la pantalla. El poder fue otorgado ante el notario Claudio Mendoza en su oficina del 100 Centro, agosto del año pasado. Traté de recordar qué había pasado en agosto. Había sido un mes difícil. Eso lo recordaba perfectamente. Había tenido una neumonía que me mantuvo en cama durante 2 semanas y Carlos había venido varias veces a cuidarme, trayéndome medicamentos y comida. Valentina también había aparecido un par de veces, siempre sonriente, siempre preguntando si necesitaba algo. Pero jamás había ido a ninguna notaría, jamás había firmado ningún poder. ¿Podría darme una copia de ese poder?, le pedí a Rosa. Ella asintió y fue a buscar el documento. Cuando regresó con la fotocopia, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho a mi firma, en un documento que autorizaba a Carlos a actuar en mi nombre para todos los actos relacionados con bienes inmuebles, incluyendo venta, transferencia, donación y cualquier otro acto de disposición. La fecha coincidía exactamente con el periodo en que había estado enferma, y el sello del notario parecía auténtico. Pero yo sabía, con la certeza absoluta que solo puede tener una persona sobre sus propios actos, que jamás había firmado ese documento. Salí del registro con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me senté en un banco de la plaza que estaba frente al edificio. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Carlos y Valentina no solo habían tomado el apartamento, sino que habían falsificado mi firma para hacerlo. Habían aprovechado mi enfermedad, mi confianza, mi amor incondicional, para robarme 20 años de trabajo y sacrificio. Mientras estaba ahí sentada, viendo pasar a la gente que caminaba con sus vidas normales, sin traiciones familiares que los destrozaran por dentro, tomé una decisión. No iba a confrontarlos de inmediato. Iba a investigar más. Iba a entender exactamente qué habían hecho y cómo lo habían hecho. Esa tarde fui a la notaría de Claudio Mendoza. Era un edificio antiguo en el centro histórico, con esos pisos de mármol que hacían eco con cada paso. La secretaria me hizo esperar 20 minutos antes de que el notario pudiera recibirme. Claudio era un hombre mayor, de unos 70 años, con anteojos gruesos y una barba blanca perfectamente recortada. «Señora María», me dijo cuando entré a su oficina, «¿en qué puedo ayudarla?». Le expliqué que necesitaba verificar un poder que supuestamente había otorgado en su notaría el año anterior. Él pidió a su secretaria que trajera el archivo, y cuando llegó el documento lo revisó cuidadosamente. «Sí, aquí está», me dijo mostrándome una carpeta. «Usted vino acompañada de su hijo Carlos el día 15 de agosto. Recuerdo que me comentó que había estado enferma y que quería asegurar que su hijo pudiera manejar sus asuntos en caso de una emergencia». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Según él, yo había estado ahí, había hablado con él, había explicado mis razones para otorgar el poder. Pero yo sabía que eso era imposible. El 15 de agosto había estado en mi cama, con fiebre alta, tomando antibióticos. Carlos había venido a verme ese día, me había traído sopa y medicamentos, pero yo no había salido de casa en toda la semana. ¿Podría describirme cómo lucía yo ese día?, le pregunté a Claudio, tratando de mantener un tono casual. Él se quedó pensativo por un momento. «Bueno, recuerdo que estaba un poco pálida, como si estuviera recuperándose de una enfermedad. Llevaba un pañuelo en la cabeza y anteojos oscuros. Su hijo explicó que usted prefería no hablar mucho porque todavía tenía la garganta irritada». Mi sangre se heló.
Yo nunca uso pañuelos en la cabeza, y mis anteojos de sol son completamente diferentes a los que él describía. Alguien había venido haciéndose pasar por mí. Alguien que conocía suficientes detalles de mi vida como para convencer a un notario. ¿Verificó usted mi identidad de alguna manera?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Claudio se puso ligeramente incómodo. Por supuesto, me mostró su cédula de identidad, aunque debo admitir que con los anteojos oscuros y el pañuelo era difícil hacer una comparación detallada. Pero su hijo estaba presente y él confirmó su identidad. Por supuesto que Carlos había confirmado mi identidad. Él había sido parte del plan desde el principio. Habían conseguido una copia de mi cédula. Habían encontrado a alguien que se pareciera lo suficiente a mí como para engañar a un notario mayor que probablemente veía decenas de personas cada día. Cuando salí de la notaría, ya tenía un plan claro en mi mente. No iba a confrontar a Carlos y Valentina todavía. Primero iba a reunir todas las pruebas posibles. Iba a documentar cada mentira, cada falsificación, cada paso en falso que habían dado. Había vivido lo suficiente como para saber que la justicia no siempre llega gritando y haciendo escándalo. A veces, la justicia más efectiva es la que se planifica en silencio, la que se ejecuta con paciencia y precisión. Carlos y Valentina habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a la mujer que los había criado y que conocía mejor que nadie cómo funcionaba el mundo. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos en mi mesa del comedor, sonó mi teléfono. Era Luna, mi nieta. «Abuela María», me dijo con esa voz dulce que siempre lograba calmarme. «¿Estás bien? Después del almuerzo de ayer te veías un poco triste». Luna siempre había sido especial, más madura que otros chicos de su edad, más perceptiva. «Estoy bien, mi amor», le mentí, porque no quería involucrarla en el desastre que estaba descubriendo. «Solo estoy un poco cansada». Pero Luna no se dejó engañar tan fácilmente. «Abuela, lo que dijeron papá y mamá sobre el apartamento, ¿es verdad que tú ya no puedes manejar esas cosas?». Su pregunta me partió el corazón, porque podía escuchar la confusión genuina en su voz. «Luna, mi niña», le dije suavemente, «tu abuela está perfectamente bien. No te preocupes por esas cosas de adultos». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Luna susurró: «Abuela, si alguna vez necesitas ayuda, puedes contar conmigo. ¿Está bien?». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier documento legal. Al menos había una persona en esta familia que todavía me veía como la mujer fuerte que había sido toda mi vida, no como la anciana confundida que Carlos y Valentina querían que fuera. Los siguientes días los dediqué a convertirme en detective de mi propia vida. Cada mañana, después de tomar mi café, revisaba minuciosamente cada documento, cada recibo, cada comunicación que había tenido con Carlos y Valentina durante los últimos años. Lo que descubrí me heló la sangre. Había señales por todas partes, pequeñas mentiras que ahora cobraban sentido, momentos extraños que había ignorado por amor ciego hacia mi hijo. Como aquella vez, 6 meses atrás, cuando Carlos había insistido en acompañarme al banco para ayudarme con un trámite que yo podía hacer perfectamente sola. O cuando Valentina había comentado, aparentemente sin importancia, que había hablado con mi médico sobre mis pequeños olvidos que yo jamás había tenido. El miércoles decidí ir al banco donde había pagado todas las cuotas del financiamiento. Necesitaba entender exactamente qué había pasado con los pagos después de la transferencia del apartamento. La gerente, una mujer eficiente llamada Rosa, me recibió en su oficina con aire preocupado. «Señora María», me dijo después de revisar mi cuenta, «tengo que decirle que hay algo extraño en su historial de pagos. Usted siguió pagando las cuotas del préstamo durante 8 meses después de que el apartamento ya no estaba a su nombre».
Le pedí que me explicara en detalle lo que había pasado. Según los registros del banco, Carlos había venido en septiembre del año anterior con el poder falsificado para informar sobre el cambio de titularidad del inmueble. Pero aquí está lo extraño, continuó Rosa, mostrándome la pantalla de su computadora. Normalmente, cuando hay un cambio de titularidad, el nuevo propietario se hace cargo de los pagos restantes, pero su hijo específicamente pidió que los débitos automáticos siguieran saliendo de su cuenta. Dijo que era un regalo que usted quería hacerles, que era su forma de ayudarlos a establecerse. Un regalo. Habían tomado mi apartamento sin mi consentimiento y luego habían hecho que yo siguiera pagando por él, como si fuera un regalo. La crueldad de esa maniobra me quitó el aliento. No solo me habían robado, sino que habían convertido ese robo en una supuesta muestra de mi generosidad. ¿Hay algún registro de que yo haya autorizado esa continuación de pagos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rosa revisó cuidadosamente todos los documentos y finalmente negó con la cabeza. No, señora. Solo está la solicitud de su hijo, respaldada por el Poder General. Pedí copias de todos los movimientos de mi cuenta relacionados con ese apartamento. Cuando vi las cifras totales, sentí que el mundo se tambaleaba. En esos 8 meses adicionales, había pagado casi el equivalente a 2 años de mi pensión. Dinero que Carlos y Valentina habían recibido, sabiendo perfectamente que ya no era mi obligación pagarlo. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa con todas las pruebas en mi bolso, me crucé con José, el portero del edificio donde vivía Carlos. José me conocía desde hacía años. Siempre había sido amable conmigo cuando iba a visitar a mi hijo. «Señora María», me saludó con una sonrisa. «¿Cómo está usted? Hace tiempo que no la veo por aquí». Le expliqué que había estado ocupada con algunos trámites, sin entrar en detalles, pero José, con esa intuición que tienen las personas que trabajan observando a la gente, notó que algo no estaba bien. «¿Sabe qué?», me dijo bajando la voz. «El otro día escuché a su nuera hablando por teléfono en el lobby y mencionó algo sobre la vieja y que ya era hora de que entendiera cuál era su lugar». Las palabras de José me confirmaron lo que ya sospechaba. Esto no había sido un impulso, sino un plan cuidadosamente orquestado. El jueves por la mañana, Carlos me llamó por teléfono. Su voz sonaba casual, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Mamá, ¿qué tal si vienes a almorzar el domingo? Valentina va a hacer ese postre de dulce de leche que tanto te gusta». Acepté la invitación, manteniendo el mismo tono cariñoso de siempre. Necesitaba ver cómo se comportaban ahora que creían haber conseguido lo que querían. «Perfecto, mi amor», le dije. «Llevaré flores para Valentina». Después de colgar, me quedé sentada en silencio, planificando cuidadosamente cada palabra, cada gesto que haría durante esa comida. Iba a ser la performance más importante de mi vida. El domingo llegué al apartamento con un ramo de rosas, amarillas y mi sonrisa más dulce. Carlos me recibió con un abrazo efusivo, como si fuéramos la familia perfecta que aparentábamos ser. Valentina estaba en la cocina, con un delantal floreado que le daba un aire doméstico completamente falso. «María, querida», me dijo con esa voz melosa que ahora reconocía como pura actuación. «Qué bueno que viniste. Necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes». Luna estaba en su habitación, haciendo tarea, así que éramos solo los 3 adultos en la sala. «Mamá», comenzó Carlos, sentándose frente a mí con expresión seria. «Valentina y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor para ti que te mudes a una residencia para personas mayores. Hay una muy bonita cerca de aquí, con jardines y actividades». Sus palabras flotaron en el aire como dagas. No solo me habían quitado el apartamento,
Ahora querían deshacerse de mí completamente. «Es que nos preocupa mucho que vivas sola», continuó Valentina, tomando mi mano con fingida ternura. «El otro día, cuando viniste aquí confundida por el tema del apartamento, nos dimos cuenta de que tal vez necesitas más cuidado del que nosotros podemos darte». Confundida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Habían convertido mi reacción lógica ante su traición en una señal de senilidad. Era la narrativa perfecta. La anciana confundida que ya no puede manejar sus asuntos y que necesita ser internada por su propio bien. ¿Y qué pasaría con mi departamento?, pregunté con voz temblorosa, fingiendo la vulnerabilidad que ellos esperaban ver. Carlos y Valentina intercambiaron una mirada cómplice. «Bueno, podríamos ayudarte a venderlo», dijo Carlos. «Con ese dinero podrías pagar la residencia durante varios años, y nosotros nos haríamos cargo del resto cuando se acabe». El resto de la comida transcurrió en una atmósfera surrealista. Hablamos de trivialidades mientras ellos desarrollaban su plan para apoderarse también de mi departamento y encerrarme en una institución. Valentina me mostró folletos de residencias geriátricas que había conseguido, todas con precios que consumirían rápidamente el dinero de la venta de mi casa. Carlos hablaba de las ventajas de no tener que preocuparme por facturas, limpieza o compras. Podrías dedicarte simplemente a descansar y disfrutar, me decía, como si los 62 años fueran sinónimo de incapacidad total. Cuando llegó el momento del postre, Luna salió de su habitación y se unió a nosotros. Inmediatamente notó la tensión en el ambiente. ¿De qué estaban hablando?, preguntó con esa curiosidad natural de los adolescentes. «De cosas de adultos, mi amor», le respondió Valentina rápidamente. Pero Luna me miró directamente y pude ver en sus ojos que entendía que algo malo estaba pasando. «Abuela María», me dijo, «¿tú quieres mudarte a una residencia?». La pregunta directa tomó a Carlos y Valentina por sorpresa. «Luna, no es que quiera o no quiera», intervino Carlos. «Es lo que más le conviene a tu abuela en este momento de su vida. Pero ella puede decidir por sí misma, ¿no?», insistió Luna, con esa lógica implacable que solo tienen los jóvenes que aún no han aprendido a aceptar las mentiras de los adultos. Valentina se puso ligeramente incómoda. «Por supuesto que puede decidir, pero a veces las decisiones son difíciles y nosotros tenemos que ayudarla a ver qué es lo mejor». Luna frunció el ceño, claramente insatisfecha con esa respuesta. En ese momento supe que mi nieta era mi aliada, natural en esta batalla, aunque ella aún no entendiera completamente de qué se trataba. Cuando me despedí esa tarde, Carlos me abrazó con particular intensidad. «Piénsalo bien, mamá», me susurró al oído. «Queremos lo mejor para ti». Pero había algo en su tono que sonaba más a amenaza que a preocupación filial. Valentina me acompañó hasta la puerta y justo antes de que yo saliera, me dijo en Soundcienov, voz baja: «María, espero que entiendas que esto es inevitable. Las cosas han cambiado y es mejor que te adaptes». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Esto no era una propuesta, era un ultimátum disfrazado de cariño familiar. Esa noche, después de la comida con Carlos y Valentina, no pude dormir. Sus palabras sobre la residencia geriátrica resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en mi sillón favorito, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como una película triste donde la protagonista es traicionada por las personas que más ama. Pero mientras estaba ahí, en la oscuridad de mi sala, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo más poderoso, más frío
más calculado. No iba a permitir que me trataran como a una anciana indefensa. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado a Carlos sola. Había trabajado durante 40 años sin fallar un solo día. No iba a rendirme ahora. El lunes por la mañana tomé la decisión más importante de mi vida: buscar ayuda legal. Había evitado esta opción porque una parte de mí aún esperaba que todo fuera un malentendido, que Carlos reaccionara cuando se diera cuenta del daño que me había hecho. Pero después de escuchar sus planes para internarme, entendí que esto era una guerra, y en las guerras no se puede pelear sin armas. Busqué en las páginas amarillas hasta encontrar un abogado especializado en derecho de familia y estafas. Su nombre era Rafael Mendoza, y su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que inspiraba confianza. Rafael era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada inteligente que me tranquilizó inmediatamente. Cuando le conté toda la historia, desde el financiamiento del apartamento hasta el poder falsificado y los planes de internación, él tomó notas cuidadosamente sin interrumpirme. «Señora María», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que me está describiendo constituye varios delitos graves: falsificación de documentos, estafa, apropiación indebida y posiblemente hasta tentativa de incapacitación fraudulenta». Sus palabras me dieron esperanza, pero también me asustaron. Significaba que mi propio hijo era un delincuente. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Rafael se reclinó en su silla y me explicó que había 2 caminos posibles: el penal y el civil. En lo penal, podríamos presentar una denuncia por falsificación y estafa. En lo civil, podríamos demandar la nulidad de la transferencia del apartamento por vicio del consentimiento. Me explicó que el camino penal sería más dramático pero más arriesgado, porque significaría que Carlos podría ir a la cárcel. El civil sería más lento pero más seguro para recuperar mi propiedad. ¿Cuánto tiempo tomaría cada opción?, pregunté. Lo penal, entre 6 meses y 2 años. Lo civil, entre 1 y 3 años, dependiendo de las apelaciones. Pero Rafael me ofreció una tercera opción que no había considerado. También podríamos intentar una estrategia más creativa. Si usted me autoriza, puedo contactar discretamente a su hijo y a su nuera para informarles que tenemos evidencia de sus actividades ilegales y ofrecerles la posibilidad de revertir voluntariamente la transferencia antes de que inicies acciones legales. A veces, cuando las personas entienden que han sido descubiertas, prefieren solucionar las cosas en privado para evitar escándalos públicos. La idea me gustó. Les daría una oportunidad de hacer lo correcto antes de destruir completamente nuestra relación familiar. Pero mientras tanto, me advirtió Rafael, necesita protegerse. Si ellos realmente están planeando declararla incompetente mentalmente, podrían intentar aceleración ese proceso ahora que usted sabe la verdad. Me explicó que debía conseguir una evaluación psicológica y psiquiátrica independiente que certificara mi plena capacidad mental. También me recomendó cambiar las claves de todas mis cuentas bancarias y evitar estar sola con Carlos y Valentina sin testigos. ¿Hay alguien en su familia en quien pueda confiar completamente?, me preguntó. Sin dudarlo, le mencioné a Luna. Mi nieta es una buena chica, pero solo tiene 16 años. No quiero involucrarla en esto. A veces los jóvenes ven las cosas con más claridad que los adultos, me dijo Rafael con una sonrisa sabia. Si ella ya sospecha que algo está mal, podría ser su aliada más valiosa. Me dio su tarjeta y acordamos reunirnos nuevamente el viernes, después de que él hubiera revisado todos los documentos que le había entregado. «Señora María», me dijo mientras me acompañaba a la puerta, «quiero que sepa que casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina.
Usted no está sola en esto, y tiene más opciones de las que cree. Esa tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, sonó mi teléfono. Era Luna. «Abuela María», me dijo con voz preocupada. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a buscarme a la escuela?» Había algo en su tono que me alarmó inmediatamente. «¿Estás bien, mi amor? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, pero escuché a mis papás hablando anoche, y creo que necesitas saberlo». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde nos encontramos?» «En la heladería que está frente a mi escuela. Salgo a las 5. Miré mi reloj. Eran las 4:30. Tenía tiempo suficiente para llegar. Cuando llegué a la heladería, Luna ya estaba esperándome en una mesa del fondo, con su mochila escolar y una expresión más seria de la que debería tener una chica de su edad. Me senté frente a ella y pedí 2 helados de chocolate, su sabor favorito desde pequeña. «Abuela», comenzó Luna sin preámbulos, «papá y mamá están planeando algo malo contigo». Sus palabras confirmaron mis peores temores. «¿Qué escuchaste exactamente, mi amor?» Luna tomó una cucharada de helado antes de responder, como si necesitara valor para continuar. «Anoche, después de que tú te fuiste, escuché que mamá estaba hablando por teléfono con alguien. Decía que ya habían conseguido el apartamento, pero que ahora necesitaban acelerar lo de tu departamento antes de que tú causaras problemas». Luna hizo comillas con los dedos al decir «causaras problemas», imitando el tono despectivo de su madre. También dijo algo sobre un médico que les había prometido ayudarlos con un diagnóstico de demencia senil. Las palabras de Luna me helaron la sangre. No solo estaban planeando robarme mi departamento, sino que habían encontrado un médico corrupto, dispuesto a declararme mentalmente incompetente. «¿Escuchaste el nombre de ese médico?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Luna asintió. «Doctor Ramírez. Mamá dijo que papá había hablado con él y que por $500 estaría dispuesto a firmar cualquier papel que necesitaran». $500. Ese era el precio que habían puesto a mi libertad y mi dignidad. «Abuela», continuó Luna con lágrimas en los ojos, «¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué papá le está haciendo esto a su propia madre?» No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una adolescente que a veces los adultos se vuelven monstruos cuando el dinero está de por medio? «Luna, mi niña», le dije tomando sus manos entre las mías, «hay cosas en el mundo que son difíciles de entender, pero necesito que sepas que tu abuela está bien de la cabeza, que no necesita ser internada y que voy a luchar para que la verdad salga a la luz». Luna me apretó las manos. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?». Su pregunta me emocionó tanto que por poco me echo a llorar en esa heladería. «Por ahora, solo necesito que me mantengas informada si escuchas algo más. Pero Luna, esto es muy importante. No pueden saber que tú me estás contando estas cosas. Si se dan cuenta, podrían prohibirte que me veas». «Entiendo», me dijo Luna con una madurez que me sorprendió. «Abuela, ¿sabías que papá cambió las cerraduras del apartamento la semana pasada? Dijo que era por seguridad, pero ahora que sé todo esto, creo que era para que tú no pudieras entrar cuando quisieras». Esa información me dio la confirmación final de que Carlos y Valentina habían estado planeando esto durante mucho tiempo. Cada detalle, cada conversación, cada gesto aparentemente inocente había sido parte de una estrategia para quitarme todo lo que tenía y convertirme en una prisionera de mi propia familia. Cuando nos despedimos esa tarde, Luna me abrazó más fuerte que nunca. «Te amo, abuela María», me susurró al oído. «Y no voy a permitir que te hagan daño». Mientras caminaba de regreso a casa,
con el corazón lleno de amor por mi nieta, pero también de rabia hacia mi hijo, supe que había llegado el momento de contraatacar. Ya tenía suficiente información, ya tenía un abogado y ya tenía una aliada dentro de la casa del enemigo. Era hora de demostrarles a Carlos y Valentina que habían elegido a la víctima equivocada. El viernes por la mañana volví a la oficina de Rafael con toda la información que Luna me había dado. Cuando le conté sobre el doctor Ramírez y los $500, vi cómo su expresión se endurecía. «Esto cambia todo», me dijo, tamborileando los dedos sobre su escritorio. «Ya no estamos hablando solo de una estafa familiar, sino de una conspiración que involucra corrupción médica. Podríamos estar ante un patrón de comportamiento que afecta a otras familias». Explicó que este tipo de médicos corruptos solían trabajar con varias familias que querían deshacerse de parientes mayores para quedarse con sus bienes. «Señora María», me dijo Rafael con seriedad, «necesito que tome una decisión importante. Podemos seguir con el plan original de contactar discretamente a su hijo, o podemos ir directamente a las autoridades con toda esta información. Si elegimos la segunda opción, no solo recuperará su apartamento, sino que ayudará a desmantelar toda una red de corrupción». Su propuesta me hizo pensar en todas las otras mujeres de mi edad que podrían estar pasando por lo mismo, víctimas de hijos, desalmados y médicos sin escrúpulos. «¿Qué significa ir a las autoridades?», ya le pregunté. Rafael me explicó que tendríamos que presentar una denuncia formal ante la fiscalía y que probablemente la policía tendría que hacer una investigación encubierta. Esto podría incluir grabaciones telefónicas, seguimientos y hasta operaciones donde usted participaría como testigo protegido para obtener evidencias. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Por un lado, significaba enfrentar a Carlos de manera definitiva. Por el otro, significaba que podría ayudar a otras familias a evitar lo que yo había vivido. «¿Cuánto tiempo me da para decidir?», le pregunté. «Hasta el lunes», me respondió. «Mientras tanto, quiero que vaya a hacerse las evaluaciones psicológicas que le mencioné. Tengo los contactos de 2 especialistas que son reconocidos por los tribunales. También necesito que empiece a documentar todo. Cada llamada, cada conversación, cada interacción con su hijo y su nuera. Si decidimos ir por la vía legal, necesitaremos evidencias irrefutables». Me dio las direcciones de los médicos y me advirtió que no le dijera a nadie, ni siquiera a Luna, sobre la posibilidad de involucrar a las autoridades. Esa misma tarde fui a mi primera evaluación psicológica. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida que me tranquilizó inmediatamente. Durante 2 horas me hizo una serie de pruebas y preguntas diseñadas para evaluar mi estado mental, mi memoria, mi capacidad de razonamiento y mi estabilidad emocional. «Señora María», me dijo al final de la sesión, «usted tiene una mente absolutamente lúcida. Sus respuestas son coherentes, su memoria está intacta y su capacidad de análisis es superior al promedio para su edad. Cualquiera que intente declararla incompetente está cometiendo un fraude». El sábado por la mañana, mientras desayunaba y leía el periódico, sonó mi teléfono. Era Carlos. «Mamá, ¿qué tal si almorzamos hoy? Solo tú y yo como cuando era pequeño». Su invitación me sorprendió, pero también me puso en alerta. Después de todo lo que había descubierto, no creía en coincidencias. «Me encantaría, mi amor», le respondí, manteniendo el tono cariñoso de siempre. «¿Dónde quieres que nos encontremos?» «En el restaurante donde solíamos ir cuando era niño, el que está cerca del parque. ¿Te parece bien a las 2? Acepté, pero inmediatamente llamé a Rafael para contarle sobre la invitación. «No vayas sola», me advirtió Rafael. «Si ellos están acelerando sus planes, esta podría ser una trampa.
¿Hay alguna forma de que alguien la acompañe sin que parezca sospechoso? Pensé en Luna, pero era demasiado arriesgado involucrarla más de lo que ya estaba. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si usted estuviera en el restaurante, en otra mesa, observando todo? Rafael aceptó inmediatamente. Perfecto. Lleve su teléfono encendido y, si es posible, trate de grabar la conversación. Necesitamos documentar cualquier amenaza o confesión que él pueda hacer. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y acogedor donde Carlos y yo habíamos compartido muchas comidas cuando él era niño y adolescente. Rafael ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, leyendo un periódico. Nos habíamos puesto de acuerdo en que él no me miraría directamente para no levantar sospechas. Carlos llegó puntual, con esa sonrisa que conocía desde que era bebé, pero que ahora me parecía falsa y calculada. «Mamá», me dijo dándome un beso en la mejilla. «Qué bueno verte. Necesitaba hablar contigo a solas». Pedimos la comida mientras hablábamos de trivialidades, el clima, las noticias, el trabajo de Carlos. Pero yo podía sentir la tensión en el aire, como cuando se acerca una tormenta. Fue hasta el postre cuando Carlos finalmente llegó al punto. «Mamá», me dijo bajando la voz y inclinándose hacia adelante. «Valentina y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Estamos muy preocupados por ti». Activé discretamente la grabadora de mi teléfono, tal como Rafael me había enseñado. «¿Preocupados por qué, mi amor?» «Bueno, el otro día, cuando viniste a casa confundida por el tema del apartamento, nos dimos cuenta de que tal vez estás empezando a tener algunos problemitas de memoria». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esa conversación varias veces. «Carlos, yo no estoy confundida. El apartamento estaba a mi nombre y yo pagué todas las cuotas durante 20 años. Mi hijo suspiró profundamente, como si estuviera perdiendo la paciencia con una niña caprichosa. «Mamá, esa es exactamente la confusión de la que te hablo. El apartamento nunca estuvo a tu nombre. Tú nos ayudaste con algunos pagos, es cierto, pero la propiedad siempre fue nuestra». La mentira era tan descarada que por un momento me quedé sin palabras. Carlos continuó hablando mientras yo procesaba la magnitud de su traición. «Por eso hemos decidido que es mejor que te hagas unos exámenes médicos. Tenemos una cita con un especialista muy bueno, el doctor Ramírez, para el martes que viene». Ahí estaba la confirmación de todo lo que Luna me había contado. «¿Y si los exámenes salen bien?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Carlos sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto que van a salir bien, mamá, pero es importante que tengamos documentación médica oficial de tu estado actual, por tu propio bien. ¿Y si no quiero hacerme esos exámenes?», insistí. La sonrisa de Carlos se desvaneció un poco. «Mamá, no es una opción. Como tu hijo, tengo la responsabilidad de cuidar de ti, y eso incluye asegurarme de que recibas la atención médica que necesitas». Había algo amenazante en su tono, una autoridad que nunca antes había usado conmigo. «Carlos», le dije suavemente, «yo crié a un niño dulce y cariñoso. ¿Qué pasó con ese niño?». Mi pregunta pareció tomarlo por sorpresa, y por un momento vi un destello del Carlos que conocía, pero desapareció rápidamente. «Mamá, ese niño creció y ahora tiene responsabilidades. Una de esas responsabilidades eres tú». Se quedó callado por un momento, mirando su café, y luego agregó algo que me heló la sangre. «Mira, te voy a ser honesto. Valentina y yo hemos estado hablando con un abogado, y él nos explicó que si tú te niegas a cooperar con los exámenes médicos, podríamos tener que recurrir a otras medidas legales para protegerte de ti misma». «Otras medidas legales». Estaba hablando de declararme incompetente por la fuerza,
¿Qué tipo de medidas legales? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos se inclinó más hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro. «Podríamos solicitar una tutela judicial, mamá. Si un juez determina que no eres capaz de cuidar de ti misma, Valentina y yo podríamos tomar todas las decisiones por ti. ¿Dónde vives? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué tratamientos médicos recibes? Todo». La amenaza estaba ahí, clara y directa. O aceptaba voluntariamente sus planes, o ellos me quitarían legalmente el derecho a decidir sobre mi propia vida. Cuando terminamos de almorzar, Carlos insistió en acompañarme hasta mi casa. Durante el camino siguió hablando sobre los beneficios de la tutela judicial, como si fuera un producto que estuviera tratando de venderme. Podrías dejar de preocuparte por facturas, por decisiones difíciles, por administrar tu dinero. Nosotros nos haríamos cargo de todo. Al llegar a mi edificio, me dio un abrazo que duró más de lo normal. «Piénsalo bien, mamá», me susurró al oído. «El martes vamos a pasar a buscarte para llevarte al doctor Ramírez. Espero que para entonces hayas entendido que esto es lo mejor para todos». Esa noche, mientras escuchaba la grabación de nuestra conversación, sentí una mezcla de tristeza y rabia que nunca había experimentado antes. La tristeza por el hijo que había perdido, el niño dulce que se había convertido en este extraño calculador, y la rabia por la humillación, por la traición, por la forma en que habían planeado robarme mi dignidad junto con mis bienes. Pero también sentí algo más: determinación. Carlos había cometido un error fatal al amenazarme tan abiertamente. Ahora tenía en mis manos la evidencia que Rafael necesitaba para proceder con la denuncia. El domingo por la mañana llamé a Rafael desde temprano. «Tengo la grabación», le dije sin preámbulos. Carlos se incriminó completamente. Habló del doctor Ramírez, de la tutela judicial, de las amenazas legales. Todo está ahí. Rafael me pidió que fuera a su oficina inmediatamente, aunque fuera domingo. «Esto es más urgente de lo que pensaba», me dijo. «Si ellos van a llevarla al médico corrupto el martes, tenemos que actuar antes». Una hora después estaba en su oficina, reproduciendo la grabación mientras él tomaba notas y asentía gravemente con cada nueva revelación. «Señora María», me dijo cuando terminamos de escuchar todo, «esta grabación es oro puro. Su hijo confesó prácticamente todos los delitos. La conspiración con el médico, el plan de tutela fraudulenta, las amenazas de quitarle su autonomía. Con esto podemos proceder inmediatamente». Me explicó que iba a contactar al fiscal especializado en delitos económicos y que probablemente tendríamos una respuesta antes del lunes por la noche. «Pero necesito que entienda una cosa. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo cambiará para siempre». «Mi relación con mi hijo ya cambió para siempre», le respondí con una calma que me sorprendió. El Carlos que yo conocía nunca me habría amenazado de esa manera. El hombre que almorzó conmigo ayer es un extraño que por casualidad tiene la cara de mi hijo. Rafael asintió comprensivamente. «He visto muchos casos como este, y entiendo lo doloroso que debe ser, pero quiero que sepa que está haciendo lo correcto, no solo para usted, sino para todas las personas mayores que podrían ser víctimas de estos esquemas en el futuro». Esa tarde, mientras esperaba noticias de Rafael, decidí hacer algo que había estado posponiendo: revisar completamente mi testamento. Si Carlos era capaz de robarme en vida, no tenía dudas de que también intentaría manipular mi herencia después de mi muerte. Saqué el documento de mi caja fuerte y lo leí cuidadosamente. Ahí estaba, en blanco y negro. Carlos era mi único heredero universal. Todo lo que yo había trabajado durante mi vida iría a parar a sus manos cuando yo muriera.
Eso tenía que cambiar. El lunes por la mañana, Rafael me llamó con noticias. El fiscal está interesado en el caso. Quiere verla esta tarde a las 3 para tomarle declaración formal. También va a ordenar una investigación inmediata del doctor Ramírez. Me explicó que la fiscalía ya tenía sospechas sobre ese médico, por otros casos similares, y que mi denuncia podría ser la pieza que faltaba para armar un caso sólido. ¿Qué debo hacer si Carlos viene a buscarme mañana para llevarme al médico?, le pregunté. Para entonces ya habremos presentado la denuncia. La policía estará monitoreando la situación y usted tendrá protección legal. La declaración en la fiscalía fue más intensa de lo que había imaginado. El fiscal, un hombre joven pero con experiencia, me hizo repasar toda la historia desde el principio, deteniéndose en cada fecha, cada documento, cada conversación. Señora María, me dijo al final, su caso es particularmente valioso porque usted tuvo la inteligencia de documentar todo. La mayoría de las víctimas de estos esquemas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde o no tienen las pruebas necesarias para actuar. Me aseguró que la investigación comenzaría inmediatamente y que tendría protección policial si la necesitaba. Esa noche Luna me llamó con urgencia. Abuela, necesito verte. Papá y mamá están haciendo algo extraño. Están empacando documentos y hablando de un viaje. Quedamos en encontrarnos en nuestro lugar habitual, la heladería, después de que ella saliera de clases. Cuando llegué, la encontré más nerviosa de lo que la había visto jamás. Abuela, me dijo en voz baja, creo que papá y mamá se van a ir. Escuché que mamá le decía a alguien por teléfono que ya era hora de acelerar los planes porque la vieja estaba empezando a hacer preguntas. ¿Escuchaste algo más sobre ese viaje?, le pregunté. Luna asintió. Mamá estaba preparando documentos y entre ellos vi algo que tenía tu nombre. También escuché que mencionaron algo sobre transferir dinero a una cuenta en el extranjero. Mi sangre se heló. Carlos y Valentina no solo estaban planeando declararme incompetente, sino que estaban preparando su escape con mi dinero. Luna, mi amor, le dije, necesito que esta noche prestes mucha atención a todo lo que digan y hagan. Si ves que están empacando para irse, o si escuchas fechas específicas, me llamas inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Rafael me había asegurado que la investigación se movería rápidamente, pero si Carlos y Valentina estaban planeando huir, podrían desaparecer antes de que las autoridades pudieran actuar. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Luna, susurrando desde su habitación. Abuela, están empacando ahora. Papá está metiendo carpetas en una maleta y mamá está en la computadora transfiriendo dinero. Escuché que dijeron algo sobre irse mañana por la noche, después de llevarte al médico. La información de Luna confirmó mis peores temores. El plan era llevarme al doctor Ramírez en la mañana, conseguir el diagnóstico fraudulento de incompetencia mental y luego huir con todo mi dinero antes de que yo pudiera reaccionar. Era un plan perfecto, excepto por un detalle que ellos no habían considerado. Yo ya sabía todo y las autoridades ya estaban involucradas. Luna, susurré por teléfono. Mañana va a ser un día muy difícil. Pase lo que pase, quiero que sepas que tu abuela te ama y que todo lo que va a suceder es para protegerte a ti también. El martes por la mañana, a las 8 en punto, sonó el timbre de mi apartamento. Era Carlos, puntual como siempre. Cuando abrí la puerta, lo encontré sonriendo con esa misma sonrisa falsa que había usado en el restaurante. «Buenos días, mamá. ¿Estás lista para ir al doctor?» Me había vestido con mi mejor traje, el azul marino que siempre me daba confianza. «Por supuesto, mi amor», le respondí con la dulzura de siempre. «Solo déjame tomar mi cartera».
Lo que Carlos no sabía era que en esa cartera llevaba mi teléfono con la aplicación de grabación activada, los números de Rafael y del fiscal en marcación rápida, y una copia de la denuncia que habíamos presentado el día anterior. En Theotienterzuer, el auto, Carlos parecía más nervioso de lo usual. Valentina estaba callada, mirando por la ventana, pero yo podía sentir la tensión que emanaba de ella. «¿Cómo se llama el doctor al que vamos?», pregunté fingiendo inocencia. «Doctor Ramírez», respondió Carlos. «Es un especialista muy reconocido en temas en problemas de memoria en personas mayores». La forma en que dijo «problemas» de memoria me confirmó que ellos ya habían hablado con el médico sobre el diagnóstico que necesitaban. Cuando llegamos al consultorio del doctor Ramírez, me sorprendió lo modesto del lugar. Era un edificio viejo, con pasillos mal iluminados y un olor a humedad que me recordó a los hospitales públicos de mi juventud. La sala de espera tenía solo 4 sillas y una mesa con revistas viejas. «¿Estás seguro de que este es el especialista tan reconocido?», le pregunté a Carlos. Él se puso ligeramente incómodo. «Los mejores médicos no siempre tienen los consultorios más elegantes, mamá». Pero yo sabía la verdad. Los médicos corruptos no podían permitirse oficinas lujosas. Después de esperar 20 minutos, una enfermera nos hizo pasar al consultorio. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con aspecto descuidado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora María», me dijo sin levantarse de su escritorio, «su hijo me ha contado sobre sus dificultades recientes. Vamos a hacer una evaluación rápida para ver cómo está su estado mental». La forma casual en que habló de mis supuestas dificultades me confirmó que el diagnóstico ya estaba decidido antes de que yo llegara. «Doctor», le dije con mi voz más dulce, «antes de comenzar, me gustaría saber exactamente qué tipo de evaluación va a hacer y si tiene las credenciales necesarias para diagnosticar problemas neurológicos». Mi pregunta lo tomó por sorpresa. Carlos intervino rápidamente. «Mamá, no necesitas preocuparte por esos detalles técnicos». Pero el doctor Ramírez ya se había puesto nervioso. «Bueno, yo tengo experiencia en estos temas», balbuceó, evitando mi mirada directa. En ese momento supe que Rafael tenía razón. Este hombre no era un especialista real, sino un médico general dispuesto a firmar cualquier papel por dinero. «Doctor Ramírez», continué con una calma que me sorprendió, «me gustaría ver sus certificaciones en neurología y psiquiatría geriátrica antes de proceder con cualquier evaluación». El médico comenzó a ponerse visiblemente incómodo, mirando nerviosamente hacia Carlos como buscando ayuda. «Señora, eso no es necesario para una evaluación básica», murmuró, revolviendo papeles en su escritorio sin propósito aparente. Carlos se aclaró la garganta. «Mamá, está siendo un poco difícil. El doctor Ramírez tiene mucha experiencia». Pero yo mantuve mi posición. «Si va a diagnosticar problemas de memoria o capacidad mental, necesito saber que está calificado para hacerlo». El doctor Ramírez se levantó abruptamente de su silla. «Disculpen un momento», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Necesito necesito revisar algo en el archivo». Salió del consultorio dejando la puerta entreabierta y pude escucharlo haciendo una llamada telefónica en el pasillo. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono era claramente de pánico. Carlos y Valentina intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué está pasando?», susurró Valentina. «No lo sé», respondió Carlos. «Pero mamá está actuando muy extraño». Aproveché esos momentos a solas con ellos para activar discretamente la grabación en mi teléfono. Cuando el doctor Ramírez regresó, su comportamiento había cambiado. Completamente.
Estaba sudando y evitaba el contacto visual. «Señores», dijo dirigiéndose principalmente a Carlos, «me temo que no podré realizar la evaluación hoy. He recordado que tengo un compromiso urgente». Carlos se puso de pie, inmediatamente. «¿Cómo que no puede? Teníamos una cita programada». El médico comenzó a guardar papeles en un maletín con movimientos nerviosos. «Lo siento mucho. Tendrán que reagendar». «¿Reagendar para cuándo?», insistió Valentina con un tono que ya no era dulce sino exigente. El doctor Ramírez no respondió directamente. «Los llamaré cuando tenga disponibilidad», murmuró, evitando mirarlos. En ese momento entendí lo que había pasado. Alguien había llamado al médico para advertirle sobre la investigación. Probablemente Rafael o el fiscal habían contactado a las autoridades médicas y la noticia había llegado hasta él. El doctor corrupto se había asustado y ahora quería distanciarse de todo el asunto. Cuando salimos del consultorio, Carlos estaba furioso. «Esto es muy extraño», le dijo a Valentina mientras caminábamos hacia el auto. «El doctor Ramírez parecía muy seguro cuando hablé con él la semana pasada». Valentina le respondió en voz baja, pero yo pude escuchar. Tal vez alguien le dijo algo. Tal vez la vieja ya sospecha. La forma despectiva en que se refirió a mí como «la vieja» me confirmó lo que ya sabía. Para ellos, yo no era una persona con sentimientos, sino simplemente un obstáculo para sus planes. En el auto el ambiente era tenso. Carlos conducía, en silencio, claramente frustrado por el fracaso de la cita médica. Valentina estaba enviando mensajes de texto de manera frenética. «¿A quién le escribes?», le preguntó Carlos. «A mi hermana», mintió Valentina. «Le estoy contando sobre el doctor». Pero desde el asiento trasero pude ver que estaba escribiendo a un contacto guardado, simplemente como R. Probablemente Rafael, pensé, aunque después me di cuenta de que podría ser cualquier cómplice en su plan. «Mamá», me dijo Carlos de repente, mirándome por el espejo retrovisor. «Necesitamos hablar seriamente cuando lleguemos a casa». Su tono había perdido cualquier pretensión de cariño filial. Era autoritario, casi amenazante. «Por supuesto, mi amor», le respondí manteniendo mi actuación de madre comprensiva. «¿De qué quieres hablar?» «De tu futuro», respondió secamente. «De las decisiones que vamos a tener que tomar por tu propio bien». Valentina dejó de escribir mensajes y se volteó para mirarme. Sus ojos tenían una frialdad que me hizo estremecer. Cuando llegamos al apartamento, Luna estaba en la escuela, así que éramos solo nosotros tres. Carlos me hizo sentar en el sillón principal de la sala, mientras él y Valentina se colocaron frente a mí como si fuera un tribunal. «Mamá», comenzó Carlos, «está claro que no quieres cooperar con los exámenes médicos que necesitas. Eso nos pone en una posición muy difícil». Valentina agregó: «Hemos hablado con nuestro abogado y él nos dice que tenemos derecho a protegerte de ti misma, incluso si tú no quieres». Protegerme de mí misma. La ironía era tan cruel que por poco me echo a reír. «¿Qué significa exactamente eso?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carlos se inclinó hacia adelante, con una expresión que nunca le había visto antes. «Significa que vamos a solicitar una tutela de emergencia. Un juez va a determinar que no eres capaz de cuidar de ti misma, y nosotros vamos a tomar todas las decisiones importantes de tu vida». Valentina sonrió con satisfacción. «Es por tu propio bien, María. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos haremos cargo de todo. Tu dinero, tu casa, tu atención médica, dónde vas a vivir». «¿Y si me niego?», pregunté, manteniendo la voz firme.
Carlos y Valentina intercambiaron una mirada. «No es una opción, mamá», dijo Carlos. «Ya iniciamos el proceso legal. Para el viernes tendremos una audiencia con el juez y para la próxima semana todo estará resuelto», Valentina agregó con una sonrisa cruel. «Y mientras tanto, hemos tomado algunas medidas preventivas para proteger tus bienes». Saqué mi teléfono discretamente para asegurarme de que siguiera grabando. Necesitaba capturar cada amenaza, cada confesión. ¿Qué tipo de medidas preventivas?, insistí. Carlos pareció dudar por un momento, pero Valentina lo animó con un gesto. «Hemos conseguido acceso a tus cuentas bancarias», dijo Carlos finalmente. «Transferimos tu dinero a una cuenta de seguridad para evitar que hagas gastos irresponsables». Mi corazón se detuvo. No solo habían planeado declararme incompetente, sino que ya habían robado mi dinero. «¿Cuándo hicieron eso?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Esta mañana», respondió Valentina con orgullo, como si hubiera hecho algo encomiable. «Mientras estábamos en el consultorio del doctor Ramírez, nuestro abogado completó las transferencias. Tu dinero está seguro ahora, María. Ya no podrás gastarlo en tonterías o ser víctima de estafadores». La hipocresía de sus palabras era abrumadora. Ellos eran los estafadores, pero me acusaban de ser una víctima potencial de otros. «¿Y mi departamento?», pregunté, aunque temía la respuesta. Carlos sonrió con esa sonrisa fría que había reemplazado a la calidez que conocía. «También está siendo transferido a nuestro nombre, por supuesto. No podemos permitir que una persona con problemas mentales maneje propiedades tan valiosas». Valentina agregó. «Ya hemos contactado a algunos compradores interesados. Con el dinero de la venta podrás pagar una residencia muy bonita por varios años». En ese momento entendí que habían acelerado todos sus planes. El fracaso con el doctor Ramírez los había asustado, así que habían decidido actuar sin esperar el diagnóstico médico falso. Estaban robándome todo en tiempo real, mientras me amenazaban con una tutela judicial que me quitaría cualquier posibilidad de defenderme. Pero lo que no sabían era que cada palabra que decían estaba siendo grabada y que las autoridades ya estaban al tanto de sus actividades. «Carlos», le dije suavemente, usando el tono maternal que había empleado cuando era niño y hacía algo malo. «¿Realmente crees que esto está bien? ¿Robarle a tu propia madre?». Por un momento vi un destello de duda en sus ojos, pero Valentina intervino rápidamente. «No es robo, María, es protección. Y Carlos está haciendo lo correcto al proteger a su familia del desastre financiero que tú podrías causar». Su influencia sobre mi hijo era evidente. Ella había alimentado su codicia hasta convertirlo en alguien irreconocible. «¿Cuándo planean llevarme a esa residencia?», pregunté, fingiendo resignación. Carlos se relajó un poco, creyendo que finalmente había aceptado mi destino. «El domingo», respondió. «Ya tenemos todo arreglado. Es un lugar muy bonito, con jardines y actividades para personas de tu edad». Valentina agregó. «Y nosotros te visitaremos regularmente, por supuesto. Serás muy feliz ahí». El domingo. Me quedaban exactamente 5 días de libertad antes de que me encerraran en una institución contra mi voluntad. Cuando me levanté para irme, Carlos me acompañó hasta la puerta. «Mamá», me dijo, y por un momento su voz recuperó algo de la calidez de antes. «Espero que entiendas que todo esto es porque te queremos». Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que había cuidado cuando estuvo enfermo, del hombre que me había llamado su heroína en su discurso de graduación. Pero todo lo que vi fue aún extraño con la cara de mi hijo. «Lo entiendo perfectamente, Carlos», le respondí. Y era cierto. Entendía que el hijo que había amado ya no existía.
En cuanto llegué a mi departamento, llamé inmediatamente a Rafael. «Tengo otra grabación», le dije sin preámbulos. Esta vez confesaron todo. El robo del dinero, los planes de la tutela fraudulenta, la fecha exacta cuando planean internarme. Rafael me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. «Esto es perfecto, señora María. Con esta nueva evidencia, el fiscal podrá actuar esta misma tarde». Una hora después estaba en su oficina, reproduciendo la conversación mientras él tomaba notas frenéticamente y ocasionalmente soltaba exclamaciones de incredulidad. «No puedo creer la frialdad con que planificaron todo esto», me dijo Rafael cuando terminamos de escuchar la grabación. «Pero hay algo que me preocupa. Si ya transfirieron su dinero esta mañana, necesitamos actuar inmediatamente para congelar esas cuentas». Me explicó que iba a contactar al fiscal para solicitar una orden de emergencia que bloqueara cualquier movimiento adicional de mis fondos. «¿Cree que podrán recuperar mi dinero?», le pregunté. «Si actuamos rápido, sí. Los bancos están obligados a cooperar con las autoridades en casos de fraude». Mientras Rafael hacía las llamadas necesarias, yo me quedé sentada en su oficina, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Mi propio hijo había admitido sin ningún remordimiento que había robado mi dinero y que planeaba encerrarme en una institución. Había hablado de mí como si fuera un objeto, un problema que resolver, no como la mujer que había sacrificado, todo por darle una buena vida. La traición era tan profunda que sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. «Señora María», me dijo Rafael cuando terminó sus llamadas, «tengo buenas y malas noticias. La buena es que el fiscal va a presentar cargos criminales contra su hijo y su nuera esta misma tarde. La mala es que aparentemente lograron transferir una cantidad significativa de dinero a una cuenta en el extranjero antes de que pudiéramos detenerlos». Mi corazón se hundió. «¿Cuánto dinero?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Aproximadamente el 70% de sus ahorros. Pero no se preocupe, vamos a trabajar con Interpol para rastrear esos fondos». Esa tarde, mientras esperaba noticias del fiscal, decidí hacer algo que había estado posponiendo: llamar a Luna para explicarle lo que estaba pasando. No podía permitir que se enterara por los noticieros o por sus padres furiosos. «Luna, mi amor», le dije cuando contestó el teléfono, «necesito hablar contigo sobre algo muy serio. ¿Puedes salir de la escuela temprano?». Había algo en mi tono que la alarmó. Inmediatamente: «¿Estás bien, abuela? Suenas diferente». «Estoy bien, pero necesito verte. Es sobre tus padres». Nos encontramos en el parque que estaba a medio camino entre su escuela y mi casa. Luna llegó corriendo, con la mochila colgando de un hombro y una expresión de preocupación que me partió el corazón. Era solo una niña, de 16 años, y estaba a punto de enterarse de que sus padres eran delincuentes. «Abuela», me dijo sin aliento, «¿qué está pasando?». Mamá estaba muy nerviosa cuando salí esta mañana, y papá estaba haciendo llamadas extrañas. Me senté en un banco y la invité a sentarse a mi lado. «Luna, mi niña», comencé, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tus padres han hecho algunas cosas muy malas. Han robado dinero que me pertenecía, han falsificado documentos y estaban planeando encerrarme en una institución contra mi voluntad». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas inmediatamente. «¿Qué significa eso, abuela?». Le expliqué, de la manera más suave posible, que probablemente esa noche la policía arrestaría a Carlos y Valentina y que ella tendría que decidir dónde quería vivir mientras se resolvía la situación legal. «¿Puedo quedarme contigo?», me preguntó Luna, aferrándose a mi brazo. «Por supuesto, mi amor. Pero primero tenemos que hablar con los servicios sociales y con un juez. Mientras tanto,
Esta noche vas a tener que quedarte en casa de algún familiar o amigo. Luna pensó por un momento. Puedo quedarme con mi prima Rosa, la hija de la hermana de mamá. Pero abuela, ¿qué va a pasar con papá y mamá? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una adolescente que sus padres podrían ir a la cárcel? Esa tarde, a las 5:30, Rafael me llamó con noticias urgentes. Señora María, necesita esconderse. El fiscal intentó ejecutar las órdenes de arresto, pero Carlos y Valentina no estaban en su apartamento. Aparentemente huyeron cuando se dieron cuenta de que las autoridades los estaban investigando. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso para Luna? La niña está segura. Uno de los vecinos nos dijo que vio a los padres salir con maletas esta mañana, pero que la chica se fue a la escuela normalmente. Aparentemente la abandonaron. Inmediatamente llamé a Luna para asegurarme de que estuviera bien. «Abuela», me dijo con voz temblorosa. Llegué a casa y está vacía. Todas las cosas de papá y mamá desaparecieron, pero dejaron mis cosas. Hay una nota en mi cama. Me pidió que leyera la nota por teléfono. Era un mensaje frío y calculado de Valentina, explicando que habían tenido que viajar por trabajo y que Luna podía quedarse con su prima Rosa hasta que regresaran. No mencionaban cuándo regresarían, ni siquiera se disculpaban por abandonarla sin explicación. «Luna, paca algo de ropa inmediatamente y sal de ese apartamento», le dije. «Voy a enviarte un taxi para que te lleve a casa de tu prima. No te quedes sola ahí». Rafael me había advertido que Carlos y Valentina podrían regresar para buscar más cosas, o peor aún, para llevarse a Luna como una forma de chantajearme. Mientras esperaba confirmación de que Luna había llegado segura a casa de Rosa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Mamá?» Escuché la voz de Carlos del otro lado de la línea. Sonaba distante, probablemente llamando desde otro país. «Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde está Luna?» Hubo una pausa antes de que respondiera. «Luna está bien. Está con su prima. Mamá, necesito que entiendas que nosotros no queríamos que las cosas llegaran a este punto». Su voz sonaba diferente, menos segura, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «¿Qué punto, Carlos? ¿El punto donde robas a tu propia madre y abandonas a tu hija?» Y le respondí, sin poder contener la rabia en mi voz. «Mamá, tú no entiendes. Nosotros necesitábamos ese dinero. Valentina tiene deudas, yo tengo deudas. El apartamento no era suficiente». Por primera vez en meses, Carlos sonaba como el hombre vulnerable que había sido antes de conocer a Valentina. «Pero eso no te daba derecho a robarme», le dije. «Yo te habría ayudado si me hubieras pedido ayuda honestamente». «Ya es muy tarde para eso», intervino la voz de Valentina de fondo. Aparentemente estaba escuchando la conversación. «Carlos, corta esa llamada. No tienes nada más que decirle». Pero Carlos no colgó inmediatamente. «Mamá», me dijo en voz baja, «lo siento, sé que no me vas a perdonar nunca, pero necesitaba decirte que lo siento». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Esa noche Luna durmió en casa de su prima Rosa, pero me llamó antes de acostarse. «Abuela», me dijo con una voz pequeña que me rompió el corazón, «¿crees que papá y mamá van a volver algún día?» No supe qué responderle. Parte de mí esperaba que Carlos reaccionara, que se diera cuenta del error que había cometido y regresara para enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero otra parte de mí sabía que el hombre que había hablado conmigo por teléfono ya no era mi hijo, sino un fugitivo que había elegido el dinero sobre su propia familia. «No lo sé, mi amor», le respondí honestamente. «Pero lo que sí sé
es que tú y yo vamos a estar bien. Vamos a cuidarnos mutuamente, como siempre hemos hecho. Luna se quedó callada por un momento. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi niña. ¿Tú crees que papá siempre fue así o cambió cuando conoció a mamá? Su pregunta me hizo reflexionar sobre todos los años que había pasado criando a Carlos, buscando señales de la crueldad que había demostrado. Creo que tu papá siempre tuvo la capacidad para hacer lo correcto y lo incorrecto, le respondí finalmente. Pero eligió el camino equivocado cuando se dejó influenciar por la codicia. Era la respuesta más honesta que podía darle a una chica de 16 años que acababa de descubrir que sus padres eran criminales. «Te amo, abuela María», me dijo antes de colgar. «Y yo te amo a ti, Luna. Mañana empezamos una nueva vida, tú y yo juntas». 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad que compré con el dinero que las autoridades lograron recuperar. No recuperé todo lo que Carlos y Valentina robaron, pero fue suficiente para comenzar de nuevo. Luna vive conmigo ahora, oficialmente bajo mi custodia, después de que un juez determinó que sus padres la habían abandonado. Ella está floreciendo en su nueva escuela y por las tardes me ayuda a cuidar el jardín de tomates y hierbas aromáticas que hemos plantado juntas. El proceso legal tomó meses, pero valió la pena cada día de testimonio y cada papel firmado. Carlos y Valentina fueron declarados culpables en ausencia de múltiples cargos: falsificación de documentos, estafa, apropiación indebida y abandono de menor. Sus pasaportes fueron cancelados y hay órdenes de arresto internacionales contra ellos. El doctor Ramírez perdió su licencia médica y está cumpliendo una sentencia de 5 años por su participación en el esquema de tutelas fraudulentas. Rafael me dijo que nuestro caso ayudó a desmantelar toda una red de médicos corruptos que se aprovechaban de familias vulnerables. Luna nunca más habló con sus padres. Intentaron contactarla algunas veces desde números desconocidos, pero ella decidió bloquear todas las llamadas. «Abuela», me dijo una tarde mientras regábamos los tomates, «ellos tomaron su decisión cuando me abandonaron. Ahora yo tomo la mía». Su madurez me asombra todos los días. A los 17 años, Luna entiende conceptos de lealtad y dignidad que muchos adultos nunca aprenden. El apartamento que Carlos y Valentina habían robado fue devuelto a mi nombre, después de que el juez declaró nula la transferencia fraudulenta. Decidí venderlo inmediatamente. No podía soportar la idea de vivir en un lugar donde había sido traicionada tan cruelmente. Con ese dinero, más los ahorros que recuperé, pude comprar esta casa pequeña pero hermosa, con suficiente espacio para Luna y para mí, y un jardín donde podemos cultivar nuestros propios alimentos. Rafael se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en un amigo verdadero. Viene a visitarnos una vez al mes, siempre trayendo libros para Luna y café especial para mí. «Señora María», me dijo durante su última visita, «usted es una de las mujeres más valientes que he conocido. Muchas personas en su situación simplemente se habrían rendido. Pero yo no me siento particularmente valiente, solo me siento libre. La libertad tiene un sabor diferente cuando la has perdido casi por completo. Cada mañana, cuando me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, sin que nadie me amenace con quitarme mi autonomía, siento una gratitud profunda que nunca había experimentado antes. Manejo mis propias finanzas, tomo mis propias decisiones médicas, elijo cómo gastar mi tiempo y mi dinero. Son cosas simples que la mayoría de la gente da por sentado, pero para mí representan victorias diarias. Luna se graduará de la preparatoria el próximo año y ya está aplicando para universidades. Es brillante, mucho más inteligente de lo que yo era a su edad, y tiene planes de estudiar Derecho. Quiero ayudar a otras personas como tú, abuela.
me dijo cuando le pregunté por qué había elegido esa carrera. Quiero asegurarme de que las familias no puedan abusar de sus mayores impunemente. Su pasión por la justicia me llena de orgullo y me da esperanza para el futuro. Algunas noches, cuando Luna está estudiando en su habitación y yo estoy sola en la sala, pienso en Carlos, no en el hombre que me traicionó, sino en el niño que fue. Recuerdo cuando tenía fiebre y se acurrucaba contra mí en el sofá mientras le leía cuentos. Recuerdo su graduación de la universidad, cuando me abrazó y me llamó su heroína. Recuerdo 1000 momentos pequeños y dulces de cuando era mi hijo de verdad, antes de que la codicia lo transformara en un extraño. No lo extraño porque el Carlos que conocí ya no existe, pero sí lloro por el niño que crié, por el hombre bueno que pudo haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. A veces me pregunto si hay algo que podría haber hecho de manera diferente, alguna forma en que podría haber evitado que se convirtiera en quien se convirtió. Pero Rafael me ha ayudado a entender que los adultos son responsables de sus propias decisiones y que el amor de una madre no puede proteger a un hijo de las consecuencias de sus propias acciones. La historia se hizo pública cuando los medios se enteraron del caso. Durante unas semanas fui la mujer que denunció a su propio hijo por robo. Algunos periodistas vinieron a la casa buscando entrevistas dramáticas y lágrimas para sus reportajes. Pero yo me negué a convertir mi dolor en entretenimiento. La única entrevista que concedí fue para un programa de televisión que se enfocaba en educar a personas mayores sobre cómo protegerse de estafas familiares. Durante esa entrevista, el conductor me preguntó si me arrepentía de haber denunciado a Carlos. ¿Se arrepiente de haber destruido a su propia familia?, me preguntó con tono dramático. Mi respuesta fue simple. Mi familia se destruyó el día que mi hijo decidió robarme y amenazarme. Yo solo me defendí. Después del programa recibí docenas de cartas de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Muchas me agradecían por haber sido valiente, por haber demostrado que era posible luchar contra los abusos familiares. Una de esas cartas me marcó especialmente. Era de una mujer de 70 años cuyo hijo había estado robándole dinero durante años, pero que nunca se había atrevido a denunciarlo por miedo a destruir la familia. Después de ver su entrevista, escribía, entendí que mi hijo ya había destruido nuestra familia cuando decidió tratarme como un cajero automático en lugar de como su madre. Hoy presenté la denuncia y por primera vez en años me siento libre. Luna encontró esa carta en mi escritorio y la leyó sin permiso. Abuela, me dijo esa noche durante la cena, estoy muy orgullosa de ti, no solo por haberme salvado a mí, sino por haber salvado a otras familias también. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Había logrado algo más importante que recuperar mi dinero o mi apartamento. Había logrado conservar mi dignidad y había demostrado que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar a Luna practicando violín en su habitación. Es una melodía dulce que flota por toda la casa, como una promesa de que el futuro puede ser hermoso, incluso después de las traiciones más profundas. Mañana cumplirá 18 años y hemos planeado una pequeña celebración en el jardín con Rafael y algunos amigos de su nueva escuela. No sé si algún día Carlos se dará cuenta del daño que causó y decidirá regresar para enfrentar las consecuencias de sus actos. Parte de mí espera que lo haga. No porque quiera perdonarlo, sino porque creo que es lo único que podría darle paz a su alma atormentada. Pero si nunca regresa, Luna y yo estaremos bien. Hemos construido una nueva familia basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y la honestidad absoluta. Al final, aprendí que la familia no se define por la sangre,
sino por las acciones. Carlos dejó de ser mi hijo el día que decidió tratarme como enemiga. Luna se convirtió en mi verdadera hija el día que decidió quedarse a mi lado cuando sus padres la abandonaron. Algunas noches, cuando la miro estudiar con esa concentración feroz que la caracteriza, pienso que tal vez todo este dolor sirvió para algo, para salvarla a ella de convertirse en lo que sus padres se convirtieron. La vida me enseñó que el silencio no siempre es paz, que a veces la guerra es necesaria para conquistar la verdadera tranquilidad. Luché por mi libertad, por mi dignidad, por mi derecho a envejecer con autonomía y respeto, y gané. No recuperé todo lo que perdí, pero recuperé lo más importante, mi derecho a ser yo misma hasta el último día de mi vida. Y eso al final no tiene precio.